Buenas tardes a todas y todos los participantes. Vamos a tratar hoy uno de los nuevos componentes de la fase de actuaciones preparatorias en la nueva normativa general de contrataciones públicas. Específicamente vamos a referirnos a la estrategia de contratación, ¿no? Para ello es importante incidir y recordarles, sobre todo a los que trabajan tanto fundamentalmente en la dependencia encargada de las contrataciones, pero en realidad todos los operadores de la normativa, que la Dirección General de Abastecimiento del Ministerio de Economía y Finanzas ha aprobado una guía de actuaciones preparatorias que es importante que ustedes puedan revisar. Sobre todo, vuelvo a reiterar, aquellos amigos, amigas que trabajan en la dependencia encargada de las contrataciones, porque ahí está el paso a paso, ¿no? De cómo se debe llevar a cabo cada uno de los componentes que forman parte de las actuaciones preparatorias. Y como hemos mencionado, nos hemos basado fundamentalmente en esa guía para desarrollar el tema que ahora nos han asignado, que es la estrategia de contratación. Para ello, es importante recordar algunos conceptos de los componentes de esta primera fase de actuaciones preparatorias. No nos olvidemos, y eso es siempre bueno tenerlo presente, que el proceso de contratación pública mantiene su diseño tradicional, ya conocido por todos nosotros. ¿A qué me refiero? El proceso de contratación pública está dividido en las tres fases: en la fase de actuaciones preparatorias, en la fase selectiva y en la fase de ejecución contractual. Esas tres fases se han mantenido desde la ley 26.850, ¿no? Pasando por el decreto legislativo 1017, la ley 30.225 y ahora la nueva ley 32.069. Se mantiene el esquema de las tres fases del proceso de contratación. Y también se mantienen casi las mismas características, ¿no? Con algunos componentes nuevos, obviamente, como la estrategia de contratación que ha incorporado la nueva Ley General de Contrataciones Públicas. Y así, por ejemplo, la primera fase de actuaciones preparatorias es una de las etapas de mayor relevancia en todo el proceso de contratación, porque es aquí, como su nombre dice, donde se preparan todos los documentos que luego van a servir para qué, para que se seleccione al proveedor en la fase selectiva y luego para que se ejecute el contrato. Por tanto, si tú, integrante de la entidad, ya sea del área usuaria, ya sea de la dependencia encargada de las contrataciones, ¿no? Tu comprador público, que es el que lleva a cabo todas las actuaciones vinculadas con un proceso de contratación y en especial las actuaciones preparatorias, si algo omites, si en algo te equivocas, ¿no? Vas a generar el riesgo, ¿no? El riesgo de que tu proceso de contratación pueda fracasar, no te permita alcanzar el objetivo deseado. ¿Cuál es? Atender con oportunidad la necesidad, pero no solamente eso, sino satisfacer fundamentalmente el servicio público a cargo de la entidad. Y eso va a tener un beneficiario último y final, que es la población, ¿no? La población es el destinatario último y final de todos los servicios públicos que brinda una entidad pública. Y como ustedes saben, para poder brindar efectivamente esos servicios públicos a cargo de cada una de las entidades requieren de proveerse de bienes, servicios y obras para los efectos de cumplir efectivamente sus metas y objetivos institucionales. Y por tanto, si tú, funcionario, servidor público, tu comprador público, que forma parte de la DEC, tu área usuaria, omites algo en tu requerimiento, tu comprador público, te equivocas, ¿no? O no tienes en cuenta los principios que rigen la contratación pública y las actuaciones preparatorias, probablemente tú mismo vas a causar que tu proceso de contratación no logre el éxito deseado, sino que a veces pueda inclusive fracasar. Por eso la importancia de esa primera fase de actuaciones preparatorias. Y como vemos aquí en el flujograma de las actuaciones preparatorias, ahora este flujograma, estas actuaciones preparatorias, se inician con la realización de la segmentación, ¿no? La segmentación, que como ya sabemos, viene a ser la clasificación de las contrataciones en función a categorías, que tiene como insumo principal la programación de las contrataciones en el plan anual del cuadro multianual de necesidades. En función, por tanto, al plan anual del cuadro multianual de necesidades, vas tú, dependencia encargada de las contrataciones, vas a proceder a clasificar las contrataciones de bienes, servicios, obras y consultoría de obras. Una vez que has clasificado tú como dependencia encargada de las contrataciones,
¿no? Ya han visto este tema de segmentación, solamente estoy haciendo referencia para no repetir, ¿no? Una vez que has clasificado en este primer momento de segmentación, le vas a comunicar a las áreas usuarias esta contratación de este bien, de este servicio, de esta obra que tú has programado, ha sido clasificada de esta forma. Y junto con esa clasificación que tu dependencia encargada de las contrataciones le haga llegar al área usuaria, le vas a remitir también una propuesta, un cronograma para los efectos de que puedan presentar oportunamente su requerimiento. Por tanto, una vez realizada la segmentación por parte de la dependencia encargada de las contrataciones, remites a cada una de las áreas usuarias esa información sobre la clasificación y le propones, le remites también un cronograma para que formule su requerimiento. Y ahí viene el segundo componente de las actuaciones preparatorias, que es la formulación del requerimiento, que es de entera responsabilidad del área usuaria. Si bien la norma en varios artículos, tanto de la ley como del reglamento, hablan de la coordinación que debe efectuar el área usuaria permanentemente con la dependencia encargada de las contrataciones, la labor fundamental en cuanto al requerimiento que tiene la dependencia encargada de las contrataciones es verificar que ese requerimiento no contenga disposiciones que sean contrarias a la normativa, ¿no? Un ejemplo muy sencillo para que se dé cuenta que la responsabilidad de definir los aspectos técnicos del requerimiento sigue siendo del área usuaria. Eso no va a ser sustituida por la dependencia encargada de la contratación. Un ejemplo, decíamos, para graficar un poco la diferencia entre la responsabilidad de uno y otro. Supongamos que un área usuaria formula el requerimiento de la adquisición de equipos de cómputo. Y el área usuaria no necesariamente tiene que conocer los parámetros, las limitaciones que establece la normativa de contratación pública, ¿no? Y por tanto, señala en sus requerimientos que ellos requieren equipos de cómputo de determinada marca. Cuando toma conocimiento, cuando el área usuaria, perdón, cuando la dependencia encargada de las contrataciones recibe ese requerimiento del área usuaria y va a revisar el requerimiento, va a detectar ese defecto. Oye, estás pidiendo, ¿no?, una marca determinada, pero para poder pedir una marca determinada, la normativa de contratación pública señala que previamente tienes que haber aprobado, ¿no?, un proceso de compatibilización, lo que antes se denominaba estandarización. Ahora la norma le denomina compatibilización. Por tanto, si no hay previamente un proceso de compatibilización aprobada que sustente tu requerimiento de una determinada marca, no puedes solicitar una marca. Eso sí tiene que decirle la dependencia encargada de la contratación, porque eso tiene que ver con el tema normativo. Pero el aspecto técnico sigue siendo de responsabilidad del área usuaria. Muy bien, entonces el área usuaria formula su requerimiento, le remite a la dependencia encargada de las contrataciones y este, en función a ello, va a formular ya los otros componentes de las actuaciones preparatorias, como son la estrategia de contratación, que es lo que justamente nosotros vamos a desarrollar en esta sesión, ¿no?, que fundamentalmente le va a permitir a la dependencia encargada de las contrataciones efectuar el análisis de una serie de variables, ¿no? ¿Para qué? Para que luego se pueda hacer algunos ajustes de ser el caso del requerimiento, definir algunos aspectos como el sistema de entrega, la modalidad de pago, el tipo de procedimiento de selección, etcétera, ¿no? Y luego también para los efectos de ver si es necesario efectuar alguna modificación, algún ajuste al requerimiento o la necesidad probablemente de actualizar la cuantía de la contratación, realizas una interacción con el mercado, ¿no? La interacción con el mercado de alguna manera tiene directa relación también con la estrategia de la contratación. Una vez que has llevado a cabo todos esos procedimientos, la estrategia de contratación, la interacción con el mercado, ¿no?, vas a definir qué tipo, el perfil del evaluador. ¿Quién es el evaluador? Es el que se va a encargar de llevar a cabo el procedimiento de selección. Por tanto, en la estrategia de contratación se define su perfil, como más adelante lo vamos a ver con mayor detalle. Y ya se hace la propuesta para la designación, ¿no?, del respectivo evaluador. Una vez designado el evaluador, ya corresponde aprobar el expediente de contratación. Y el expediente de contratación esencialmente va a contener toda esta información que hemos aludido anteriormente. Desde el momento en que se llevó a cabo la segmentación, la formulación de requerimiento, la estrategia, la interacción con el mercado, la designación del evaluador, toda esa información va a formar parte del expediente de contratación y por tanto se va a elevar en principio a la autoridad de gestión administrativa para que apruebe, ¿no? Y una vez que apruebe, se entregará al evaluador designado. ¿Para qué?
para que antes de que convoque el procedimiento de selección proceda a elaborar las bases. Una vez que elabore las bases, el respectivo evaluador ya está habilitado para convocar el procedimiento de selección. Por tanto, conforme podemos apreciar, en esta primera fase de actuaciones preparatorias tenemos varios documentos de suma importancia. El requerimiento, el análisis que se hace de las variables, ¿no?, que contiene la estrategia de contratación, la información que se obtiene en el mercado a través de la interacción con el mercado, ¿no? ¿Quiénes van a ser los evaluadores? Todo eso va a formar parte del expediente de contratación. Y por eso se dice que el expediente de contratación viene a conjugar todo el conjunto de documentos que tienen la información técnica y económica esencial para llevar a cabo el procedimiento de selección. Pero antes de llevar a cabo el procedimiento de selección, el respectivo evaluador procederá, en base a la información contenida en el expediente de contratación, procederá a elaborar las bases del procedimiento. Y una vez que elabore las bases del procedimiento, se procederá, por tanto, a la convocatoria correspondiente. Por consiguiente, ahora vamos a desarrollar en primer término, o mejor dicho, vamos a desarrollar lo que es objeto de esta sesión, que es la estrategia de contratación. Pero para ello voy a pedirle a Carolina que lance la primera pregunta, por favor. Lanzamos la primera pregunta de esta videoconferencia. Según lo establecido en el reglamento de la Ley General de Contrataciones Públicas, la estrategia de contratación tiene como único insumo la información que se recibe en el requerimiento por parte del área usuaria. Sí o no, los invitamos a participar. Y recuerden, cualquier duda o consulta que deseen hacerle al doctor Inga, ingresarla por la opción preguntas y respuestas, question and answer. Unos segundos adicionales. Muy bien, y cerramos esta votación. Un 64% nos dice que no, perdón, un 64% nos dice que no y un 36% que sí. Doctor Inga, sus comentarios, por favor. Muy bien, gracias, Carolina. Efectivamente, la primera pregunta dice, según lo establecido en el reglamento de la Ley General de Contrataciones Públicas, la estrategia de contratación tiene como único insumo la información que se recibe en el requerimiento por parte del área usuaria, y la respuesta correcta, como ha opinado la mayoría, es no. ¿Por qué? Porque no solamente lo que se informe en el requerimiento por parte del área usuaria va a servir de insumo para los efectos de efectuar la estrategia de contratación, sino también va a tenerse en cuenta la información que se obtenga en la interacción con el mercado. Esas son las dos fuentes de información fundamental que van a permitir a la dependencia encargada de las contrataciones, ¿no?, poder hacer el análisis de cada una de las variables, ¿no?, que la norma establece. Pero no solamente son las principales, también se establece como una posibilidad, ¿no?, que la experiencia del evaluador pueda contribuir, ¿no?, a poder efectuar un mejor análisis de cada una de esas variables. Por tanto, concretamente, la respuesta que corresponde a esta pregunta es no. ¿Por qué? Porque son, en principio, dos fuentes de información, ¿no? El insumo que va a servir. ¿Cuáles son esos insumos? La información que se obtenga en el requerimiento efectuado por el área usuaria, luego la información que se obtenga en interacción con el mercado, y tercero, ¿no?, en los casos fundamentalmente de mayor complejidad, la experiencia que pueda aportar el respectivo evaluador, ¿ya? Muy bien, vamos a entonces ahora a entrar de lleno a desarrollar lo que se conoce, lo que la norma ha venido a denominar la estrategia de contratación. ¿Qué es la estrategia de contratación? La estrategia de contratación viene a ser un proceso mediante el cual la dependencia encargada de las contrataciones, en base al requerimiento, analiza y evalúa de manera integral las variables que influyen en el proceso de contratación, en aplicación del principio valor por dinero, considerando la información obtenida en la interacción con el mercado y aquella proporcionada por el área usuaria. Lo que le decíamos al responder la primera pregunta, ¿no? Las dos fuentes de información fundamental que le va a servir
a la dependencia encargada de las contrataciones para proceder a hacer el análisis de cada una de las variables que establece la norma es la información proporcionada por el área usuaria a través del requerimiento y aquella que se obtenga como producto de la interacción con el mercado. Y esto es importante. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en el caso de bienes y servicios, según cómo se haya definido en la segmentación, definirá cuál es la finalidad que persigue la estrategia de contratación. ¿A qué me refiero? Supongamos, como dice la diapositiva, que en la segmentación una contratación de bienes o de servicios se haya clasificado o segmentado como crítico o estratégico. Si se ha procedido de esa forma, si se ha clasificado, se ha segmentado como crítico o estratégico la contratación de bienes y servicios, ¿no? Por tanto, la estrategia de contratación en estos casos se va a orientar fundamentalmente a disminuir los riesgos en el proceso de contratación. Es decir, a disminuir los riesgos de que puedan dar lugar a que fracase el proceso de contratación. En cambio, si en la segmentación una contratación de un bien o de un servicio ha sido clasificado, ha sido segmentado como rutinario u operacional, aquí la finalidad de la estrategia de contratación fundamentalmente va a estar orientada, ¿no?, a la atención oportuna y a la reducción de costo de la contratación. Conforme podemos apreciar, ¿no?, la segmentación tiene directa incidencia en la estrategia de contratación, porque de acuerdo a la clasificación que se haya establecido, determinará cuál es el alcance de la estrategia de contratación. Y eso nos permite también hacer una primera aclaración. No todos los componentes que se señala en la norma van a ser objeto de análisis para todos los procesos de contratación. En alguno de ellos, seguramente, los de mayor complejidad sí abarcará todos esos componentes, en otros no necesariamente todos esos componentes van a ser objeto de evaluación. Ya eso es importante que quede claro. Hay que hacer mención, por tanto, a algunos aspectos relevantes de la estrategia de contratación. ¿Qué acciones claves tiene que llevarse a cabo, por ejemplo? Primero, identificar y evaluar las variables que correspondan a analizar conforme al requerimiento. Es lo que decíamos hace un rato, ¿no? En función al requerimiento y en función a cómo haya sido clasificada en la segmentación, ¿no?, esa contratación te va a permitir identificar y evaluar qué variables de todas las que prevé la norma van a ser objeto de análisis. Por tanto, ¿no?, también vas a tener en consideración como una acción clave evaluar la necesidad o conveniencia de la participación de un experto, un evaluador. Seguramente en la parte que han visto el tema de evaluadores en otra exposición les han dicho, les han comentado, que normalmente al evaluador se designa luego de efectuada la estrategia de contratación, ¿no? Esa es la regla general. Pero excepcionalmente, fundamentalmente cuando estamos frente a contrataciones de cierta envergadura o complejidad, es posible que luego de haber efectuado la segmentación ya se pueda designar al evaluador, de tal manera que el evaluador pueda también participar y contribuir al momento en que se elabora la estrategia de la contratación. Por eso es que se señala que debe evaluarse la necesidad y o conveniencia de la participación de un experto, ¿no? Otra acción clave e importante a tener en cuenta: perfeccionar el requerimiento a partir de la información obtenida en la interacción con el mercado, pudiendo intervenir el experto del evaluador. También es otro aspecto donde también en determinadas situaciones, como lo señalo, se va a dar lugar o se va a generar la necesidad de la intervención del experto evaluador. Pero vuelvo a reiterar, esta es una regla de carácter excepcional. Normalmente al evaluador se le designa luego de que ha culminado la estrategia, porque inclusive, como vamos a ver más adelante, una de las variables que se analiza en la estrategia es el perfil del evaluador. Y una vez definido el perfil, se procede a su designación, ¿no? Pero hay contrataciones, vuelvo a reiterar, de cierta complejidad o envergadura, donde hay la necesidad que inclusive en la estrategia de contratación pueda participar el evaluador y, por tanto, ¿no?, la designación puede ser anterior a la estrategia de contratación. Otra acción clave que debe tenerse en consideración es cuando surja la necesidad de algún cambio o mejora en el requerimiento, normalmente como producto, ¿no?, de la interacción con el mercado, debe solicitarse al área usuaria la no objeción correspondiente. Es un trámite ineludible porque la dependencia encargada de las contrataciones, que es la que elabora
la estrategia de contratación no tiene competencia para ella unilateralmente, ¿no? Proceder a modificar el requerimiento. Necesariamente tiene que tramitar la no objeción del área usuaria. Otra acción clave es sustentar el resultado del análisis y evaluación integral de las variables de la estrategia de contratación en un formato aprobado por la DGA. Conforme ustedes tienen conocimiento, la Dirección General de Abastecimiento del Ministerio de Economía y Finanzas ha aprobado un formato que forma anexo de esa guía que les he mencionado y les vuelvo a recomendar, lean la guía. Está el paso a paso que un poco estamos desarrollando aquí y hay inclusive algunos ejemplos que también le hemos recogido en esta presentación que van a ayudar un poquito a mejor comprender cada uno de los componentes, no solo de la estrategia de contratación, sino de todos los componentes de las actuaciones preparatorias, de la segmentación, del anuncio de la contratación futura, de la interacción con el mercado, etc. ¿No? Muy bien. Otros aspectos a considerar. La estrategia de contratación es un proceso flexible y que se alimenta continuamente de información. Comprende varias acciones orientadas a la obtención del valor por dinero en la contratación, ¿no? No es el formato, y eso es importante que quede claro, no es el formato en el que se plasma dichas acciones, el cual solo es un elemento que integra la estrategia de contratación. Y aquí viene la respuesta que tienen muchos operadores en estos primeros meses de vigencia de la normativa. Dicen lo siguiente, ¿no? La DGA efectivamente ha aprobado, ¿no?, un formato de estrategia de contratación, pero hay algunos aspectos donde no está incluido en ese formato, ¿no? Por ejemplo, un caso específico es definir, en el caso de contratación de bienes, cuándo yo puedo pedir un documento adicional para acreditar las especificaciones técnicas. En el artículo correspondiente del reglamento que regula este aspecto, ¿no?, donde se establece que hay la posibilidad de que la entidad en las bases pueda incluir la exigencia de documento adicional para acreditar las especificaciones técnicas en el caso de bien, dice que eso tiene que estar sustentado en la estrategia de contratación. Pero en el formato de la estrategia aprobado por la DGA no está incluido ese tema. ¿Y qué significa? ¿Que se va a omitir? No, hay que incluirlo. No significa que estás modificando el formato de la estrategia de contratación aprobada por la ley, sino que hay la necesidad de incluirlo, ¿no? Por tanto, otro aspecto vinculado también con el tema es el tema de la subcontratación en el caso de bienes y servicios. En el artículo correspondiente de ejecución contractual de subcontratación se señala, ¿no?, la prohibición de subcontratación de obligaciones esenciales, la prohibición que se pueda establecer, porque da la posibilidad de que pueda establecerse esa prohibición, tiene que sustentarse en la estrategia de contratación. Y si uno revisa el formato de la estrategia de contratación aprobado por la DGA, no está ese contenido. ¿Significa que debe omitirse? No, hay que incluirlo. ¿Ya? Eso es importante tener en cuenta. Muy bien. Por eso es que se señala que no es el formato en el que se plasman dichas acciones, el cual es un solo elemento que integra la estrategia de contratación. La DEC puede variar y o perfeccionar la estrategia de contratación, ¿no?, hasta antes de la aprobación del expediente de contratación. Por tanto, la estrategia de contratación es un elemento que permanentemente está en evolución, en perfeccionamiento, ¿no? Inclusive se da la posibilidad que se puede variar o perfeccionar la estrategia hasta antes de la aprobación del expediente de contratación, porque no nos olvidemos, como hemos señalado hace un rato, que la estrategia de contratación también va a formar parte del expediente de contratación, ¿ya? El análisis y evaluación integral que la estrategia de contratación exige realizar a los compradores de la DEC supone actos discrecionales que deben estar sustentados en virtud del principio de valor por dinero. Es decir, un aspecto importante que se pone énfasis. No nos olvidemos que la orientación que tiene la nueva normativa en aplicación justamente de ese famoso principio de valor por dinero es hacer que los compradores públicos, los funcionarios y servidores que forman parte de la dependencia encargada de las contrataciones, se conviertan en estrategas de la contratación que lleva a cabo la respectiva entidad. Que no sean unos meros tramitadores de un procedimiento administrativo, porque en realidad el proceso de contratación no es propiamente un procedimiento administrativo, sino que a veces se asemeja mucho a ello, pero no es un procedimiento administrativo, es un proceso de compras. Y por tanto, tú,
comprador público, tienes que convertirte en un estratega de la contratación pública, porque se entiende que tú al interior de la entidad es el que tiene mayor conocimiento de este tema de contratación pública, ¿no? En la entidad a donde perteneces. ¿Cuáles son los insumos? Ya tiene relación con una de las preguntas que formulamos, la primera pregunta que formulamos. ¿Cuáles son los insumos de la estrategia de contratación? Ya lo hemos indicado. Primero está el requerimiento y cualquier otra información que se solicite brindar a la usuaria sobre el mismo, ¿no? Segundo, la información obtenida como producto de la interacción con el mercado. Y tercero, también le mencionamos, la experiencia, pericia que aporten los expertos evaluadores de considerar necesaria su participación. ¿Ya? Y ahora vamos a lanzar, por tanto, la segunda pregunta. Adelante, Carolina. Lanzamos la segunda pregunta. Los factores de evaluación que se determinan en la estrategia de contratación no pueden ser modificados por los evaluadores, sí o no. Los invitamos a participar. Y vuelvo a recordar, cualquier duda o consulta, ingresarla por preguntas y respuestas, question and answer. Unos segundos adicionales. Muy bien, cierro esta votación y comparto los resultados. 59% nos dice que sí pueden ser modificados, un 41% que no, no los pueden modificar. Doctor Ingas, tus comentarios, por favor. Gracias, Carolina. Muy bien, aquí la pregunta dice, los factores de evaluación que se determinen en la estrategia de contratación no pueden ser modificados por los evaluadores. La mayoría ha señalado que sí pueden ser modificados y la minoría que no pueden ser modificados. Y efectivamente, como dice la mayoría, sí es posible, porque en la estrategia de contratación, en realidad, la dependencia encargada de las contrataciones, en base a la información que ha recibido en el requerimiento, propone qué factores de evaluación pueden ser objeto de utilizarse en el procedimiento de selección. Pero es una propuesta. Por tanto, esa propuesta válidamente puede ser ratificada o modificada por el evaluador que se va a encargar de llevar a cabo el procedimiento y que va a elaborar las bases del procedimiento de selección. Por consiguiente, efectivamente, la respuesta correcta, ¿no? Frente a la pregunta es la mayoritaria, sí. Ahí le voy a disculpar porque estoy un poquito mal de la garganta. Por rato me sale un poco la garraspera, con la disculpa del caso. Muy bien, ¿cuál es el procedimiento para la estrategia de contratación? Este es un tema también interesante, que también está, vuelvo a reiterarles, en la guía de actuaciones preparatorias que ha elaborado la Dirección General de Abastecimiento. En primer lugar, ¿no? Se inicia con la identificación de las variables claves, ¿no? ¿Qué necesariamente, cuál de las variables que prevé la norma que están aquí enumeradas, ¿no? Son los que en esta contratación específica sí o sí tienen que evaluarse, tienen que analizarse. Hemos dicho que el alcance de la estrategia de contratación se define en función a la segmentación. La segmentación va a determinar el alcance de, ¿no? Por tanto, en función a esa información y a la segmentación que se ha tenido, primero hay que identificar, ¿no? Realizar una primera revisión del requerimiento a fin de identificar en este las variables que haya propuesto el área usuaria para que la DEC conozca aquello que debe confirmar o determinar durante la estrategia de contratación, ¿no? Por tanto, el primer paso es identificar qué variables son claves para esta contratación específica. Una vez que has identificado las variables claves para este proceso de contratación específico, el segundo paso es determinar qué insumos, ¿no? Es decir, la DEC debe proceder a analizar y determinar qué insumos podrían ser necesarios para una correcta determinación de estas, y si estos pueden obtenerse de la interacción con el mercado o solicitando información al área usuaria. En esa etapa, ¿no? Se puede verificar si es necesario realizar un nivel de interacción con el mercado más avanzado que el que se ha establecido según la segmentación. Por tanto,
Una vez que has identificado las variables, tienes que determinar qué insumos son los que vas a utilizar para poder hacer el análisis de cada una de estas variables, ¿no? Y aquí puedes tener varias opciones. Una simplemente en base a la información que obtengas en la información en la interacción con el mercado o en base a la información que has recibido en el requerimiento por el área usuaria, ¿no? Inclusive, aquí en este momento te da la posibilidad de que en función a la segmentación, como ustedes también ya tienen conocimiento, determina el alcance de la interacción con el mercado. Si, por ejemplo, tienes que hacer una interacción con el mercado, una indagación básica, pero resulta que el análisis de los insumos que vas a utilizar no es suficiente en una indagación básica, sino una indagación avanzada. Es aquí donde vas a determinar ese aspecto. Una vez que has determinado los insumos para hacer el análisis de cada una de las variables, tienes que empezar pues a recopilar la información, ¿no? La DEC recopila la información necesaria, ya sea mediante la interacción con el mercado o solicitando el sustento correspondiente al área usuaria a fin de sustentar las variables. En esta etapa se realiza la interacción con el mercado, porque es ya en este momento en que empiezas a recopilar la información. Y una de las fuentes, como hemos señalado, uno de los insumos que te va a permitir poder hacer el análisis de cada una de las variables en la estrategia de contratación es la que obtengas, ¿no?, de la interacción con el mercado. Una vez que has recopilado la información, ya procedes propiamente a hacer el análisis, ¿no? Es decir, vas a analizar la información recopilada y plantear el sustento respectivo para la determinación de cada una de las variables. Ese análisis se plasma posteriormente en el formato de estrategia de contratación que hemos mencionado anteriormente, ¿no? Y finalmente, el quinto paso, una vez ya que has hecho el análisis correspondiente, elaboración del formato de la estrategia de contratación. Debe completarse el formato de la estrategia de contratación con los sustentos respectivos de las conclusiones obtenidas en los pasos anteriores. Y aquí quiero insistir, si bien el formato tiene una serie de información, hay algunas que no ha recogido expresamente que están en varios artículos del reglamento, ¿no? Pero eso no significa que como no está en el formato aprobado por la DGA no puedas incorporarlo. Puedes incorporarlo y eso no va a generar no va a generar la invalidez del formato, ¿no? Porque más bien estás completando la información. Aquí quiero hacerles un comentario justamente, más bien cuando ha ocurrido al revés, cuando no has considerado, ¿no?, un aspecto que estaba en el reglamento, que debía formar parte de la estrategia, pero que en el formato de la estrategia no había sido previsto expresamente por la DGA en la aprobación de ese formato, ¿no? Pero no omitiste, no hiciste ese análisis, no lo incorporaste, ¿no? Más bien eso ha sido causal de nulidad. El Tribunal de Contrataciones del Estado, hasta en 3 o 4 procedimientos de selección, ha declarado la nulidad del procedimiento porque no estaba completa la estrategia de contratación para ese proceso de contratación específico. ¿Ya? Eso es importante, por tanto, tener en cuenta. ¿Ya? Estos son los, las variables que se enumeran en el reglamento, ¿no? Como ustedes pueden ver, son varias, un número considerable de variables. Específicamente, vamos a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. 19 son los que están contenidos en un artículo específico que regula la estrategia de contratación, el contenido de la estrategia de contratación. Pero vuelvo a reiterar, hay varios artículos, otros artículos en el reglamento, donde se incorpora la exigencia de que un determinado aspecto también sea objeto de análisis en la estrategia de contratación. Eso, por ejemplo, no está en esa relación, pero sí es necesario tenerlos en cuenta. Y por eso la recomendación anterior, ¿no? Si hay algo que tienes que analizar y no está específicamente en el formato aprobado por la DGA, eso no impide que tú puedas agregar el análisis correspondiente de esa variable, ¿ya? Vamos ahora a hacer un análisis, una de los principales aspectos de cada una de estas variables. Vamos a dejar, no vamos a mencionar aquellos, por ejemplo, que ya han sido materia de exposición en el requerimiento por parte que tuvieron la sesión, los que han participado en la sesión de la semana pasada, del día miércoles o viernes, yo creo, donde han visto el tema de requerimiento, para no repetir lo que ya se ha expuesto. Vamos, por ejemplo, no vamos a mencionar aquí en esta exposición lo referido a modalidad de pago, a sistema de entrega, etcétera, que tienen que ver directamente con el requerimiento, ¿ya? Pero sí vamos a ver, por ejemplo, ¿no?,
La primera variable, que es el tipo de procedimiento de selección competitivo y su modalidad. Para ello es importante recordarle, y seguramente que ustedes ya lo han revisado y ya lo tienen en la memoria, los artículos 93, 94 y 95 del reglamento contienen unos cuadros esquemáticos, seguramente ustedes recordarán. Y ahí te dan los componentes, los elementos, ¿no? Los insumos para que tú puedas determinar qué tipo de procedimiento de selección y qué modalidad resulta aplicable a una determinada contratación. ¿Ya? Por eso es que en esa variable que te permite definir el tipo de procedimiento de selección competitivo y su modalidad, se va a analizar el tipo de contratación, de procedimiento de selección aplicable a la contratación, según su objeto y su cuantía, así como su modalidad, considerando la información contenida en los artículos 93, 94 y 95 del reglamento. ¿Ya? Eso es importante tener en cuenta. Se precisa que esta variable, por ejemplo, expresamente se señala que no se aplica ni si la contratación corresponde a alguno de los procedimientos no competitivos. Por tanto, para definir el tipo de procedimiento de selección, por ejemplo, ya la norma expresamente excluye el análisis de esta variable cuando se trate de un procedimiento de selección no competitivo. El tipo de procedimiento de selección o su modalidad puede variar según la estrategia de contratación. Por ejemplo, si como producto de la interacción con el mercado se actualiza la cuantía de un monto menor y resulta, ¿no?, necesario modificar la modalidad de procedimiento de selección a uno abreviado, tendrá que hacerse. Es muy usual eso en la práctica, porque como ustedes saben, siempre se va a tener en cuenta la cuantía de contratación que forma parte del plan anual de contrataciones, del cuadro multianual de necesidades. Y eso normalmente se hace en el ejercicio anterior. Por ejemplo, ya ustedes deben tener listo, proyectado, ¿no?, su plan anual de contrataciones del año 2026. Y seguramente, ¿no?, algunos de sus procedimientos recién van a ser convocados en el mes de mayo, junio, julio o agosto del próximo año. Y en ese interín del tiempo puede producirse algún cambio en las condiciones del precio en el mercado. Por eso es que en la interacción del mercado puedes obtener información que te permita hacer un ajuste, ¿no? Ya sea para reducir o ya sea para aumentar. Por tanto, el tipo de procedimiento de selección, uno de los componentes que permiten también determinar su utilización, es cuál es la cuantía de la contratación. En algunos otros solamente se tienen en cuenta las condiciones de uso, ahí no se aplica la cuantía, ¿no? Entonces, todos esos elementos que les estoy mencionando están claramente definidos y por eso les recomiendo que lean muy seguido o continuamente lo previsto en los cuadros esquemáticos que forman parte de los artículos 93, 94 y 95 del reglamento, que les va a permitir hacer el análisis y poder determinar el tipo de procedimiento de selección competitivo y su modalidad. Como sabemos, y eso ya de carácter general, con relación a la fase selectiva, la norma establece dos grandes grupos de procedimientos de selección: el procedimiento de selección competitivo y el procedimiento de selección no competitivo. Dentro del procedimiento de selección competitivo, tenemos lo que la norma dice, el procedimiento de selección competitivo no sujeto a modalidad, específicamente licitación y concurso público, que se define en función al objeto de la contratación y a la cuantía, ¿no? Luego viene la licitación o concurso público abreviado, que es una modalidad, ¿no?, abreviada de la licitación y concurso público, donde también se define, en principio, en función al objeto de la contratación y a la cuantía, y en algunos otros aspectos y en algunas otras contrataciones por las condiciones de uso. Y luego tenemos una tercera modalidad, que es la modalidad diferenciada, así lo denomina la norma, que fundamentalmente, y ahí es donde viene la novedad que trae la nueva normativa con relación a los procedimientos de selección, está considerado los procedimientos con precalificación. Pero también dentro de los procedimientos abreviados, perdón, dentro de los procedimientos sujetos a la modalidad diferenciada, también tenemos otros procedimientos conocidos, como son la subasta inversa electrónica y la comparación de precios. Ya, por tanto, hay que analizar, vuelvo a reiterar, para esta primera variable, los artículos 93, 94 y 95, que establecen todas las condiciones para ver qué tipo de procedimiento de selección corresponde y qué modalidad. Aquí tenemos un ejemplo, ¿no? ¿Cuál es la situación planteada? En un concurso público cuyo objeto es la contratación de una consultoría compleja, diseño de una solución informática a medida, con adquisición de licencias de software y equipamiento. Originalmente la DEC determinó que el evaluador sea un jurado con 3 integrantes, pero estando, ¿no?,
avanzada la estrategia de contratación, se consideró que ese número de jurados era insuficiente. Dada la complejidad de los factores de evaluación, debe plantearse por lo que se considera conveniente ampliar el número de jurados, ¿no? de 3 a 5. Eso tiene que ver, no nos olvidemos que cuando definimos los procedimientos de selección, en ese cuadro esquemático de los artículos 93, 94 y 95, también está definido qué evaluador específico se encarga de un determinado procedimiento y de una determinada modalidad. Eso también va a permitir esos artículos 93, 94 y 95, aparte de definir el procedimiento de selección competitivo y su modalidad, cuál es el perfil del evaluador que se requiere para una determinada contratación. ¿Ya? Otra variable que debe evaluarse, ¿no? El sustento para la utilización de un procedimiento de selección no competitivo. Obviamente esto va a corresponder su evaluación cuando configure alguno de los supuestos que están previstos, tipificados específicamente en el artículo 55 de la ley y un poco desarrollados con mayor precisión en el artículo 100 del reglamento. Como ustedes saben, el procedimiento de selección no competitivo es lo que nosotros conocemos como contratación directa y mucho antes se conocía como supuesto de exoneración. En esa variable, por tanto, se va a analizar únicamente cuando en el requerimiento del área usuaria sustenta la utilización de un procedimiento no competitivo y básicamente se verifica que dicho sustento guarde conformidad con esos artículos, ¿no? Es decir, que cumpla con las condiciones, por ejemplo, para aprobar un procedimiento de selección no competitivo por desabastecimiento. Como ustedes saben, para el desabastecimiento tiene que cumplirse varias condiciones. Que haya una ausencia inminente, ¿no? Eh, no prevista y que afecte la operatividad de la entidad de un bien o un servicio. Tiene que analizarse si efectivamente concurren o no todas esas condiciones para que se pueda aprobar un procedimiento de selección no competitivo. En eso va a consistir fundamentalmente la variable, porque probablemente el área usuaria puede considerar que debe utilizarse ese procedimiento de selección no competitivo, pero del análisis que haga la dependencia encargada de la contratación podría resultar que no es viable, ¿no? A eso se refiere el análisis de esta variable. La otra variable es la declaración de viabilidad para contrataciones vinculadas a proyectos de inversión o aprobación de la IOAR, conforme a la normativa aplicable. ¿En qué consiste aquí el análisis? En verificar si el objeto de la contratación cuenta con viabilidad en el caso de requerimiento, evidencia que la contratación está vinculada a un proyecto de inversión. Y la IOAR ha sido aprobada en el marco del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones. Tienen que verificar, por tanto, tienen que hacer el análisis de la normativa correspondiente para determinar si efectivamente, ¿no? Se cumple o no con ese requisito. La otra variable que va a ser objeto de análisis en la estrategia de contratación es la declaración de la posibilidad de utilizar una modalidad de contratación pública eficiente. Como ustedes saben, en la Ley de Contrataciones Públicas, Ley General de Contrataciones Públicas, lo que es desarrollado en sus reglamentos, se establecen varias modalidades de contratación pública eficiente, como son, por ejemplo, los contratos menores, la compra centralizada, la compra por encargo, las compras corporativas, el acuerdo marco o la compra pública de innovación. Por tanto, una vez que se recibe el requerimiento por parte de la dependencia encargada de las contrataciones, tiene que evaluar esa variable sujetándose a lo siguiente. Si la contratación está contemplada con una modalidad de contratación pública eficiente, verifica el cumplimiento de las condiciones establecidas en la normativa para su uso y analiza si se trata de la opción más eficiente considerando el objeto del contractual, ¿no? Primera situación, por tanto, es que si es evidente que el requerimiento que se ha formulado está contemplado en una modalidad de contratación pública eficiente, el análisis al que se va a orientar el que efectúe la dependencia encargada de la contratación es verificar que se cumplan las condiciones para poder utilizar esa modalidad de contratación pública eficiente y analizar si se trata de una opción más eficiente considerando el objeto de la contratación. Segunda alternativa, si la contratación no está contemplada, ¿no? Es un requerimiento que se formula así de una primera verificación, no está considerada en ninguna de estas modalidades de contratación pública eficiente, ¿no? Puede evaluar, de ser el caso, si el uso de alguna de dichas modalidades podría resultar más eficiente para la contratación. Es decir, por ejemplo,
¿no? Si se formula un requerimiento de compra de algún equipamiento que está siendo objeto de una compra corporativa, ¿no? De carácter facultativo, probablemente, ¿no? Ya sea realizada por Perú Compras u otra entidad, entonces probablemente de la evaluación que se efectúe podría resultar más conveniente, ¿no? Utilizar a la entidad esta compra corporativa que efectúe de forma independiente la contratación de esos equipos, ¿no? A eso se refiere el análisis que tiene que realizarse. La otra variable de la estrategia que tiene que analizarse es el tipo de evaluador y su perfil. Tal como hemos señalado, y aquí quiero incidir, que la oportunidad para la designación del evaluador es luego ya de que se ha culminado la estrategia de contratación, porque es ahí donde se define el tipo de evaluador y su perfil. Excepcionalmente, ¿no? Se puede designar al evaluador antes de llevar a cabo la estrategia de contratación, una vez que se ha efectuado la segmentación correspondiente. Pero hemos dicho que esa regla es de carácter excepcional, ¿ya? Muy bien, entonces, con relación a esta variable de la estrategia de contratación, para definir el tipo de evaluador y su perfil, en esa variable, la dependencia encargada de las contrataciones analiza el tipo de evaluador. Como sabemos, hay tres tipos de evaluadores: el oficial de compra, el comité o el jurado, que, de conformidad con el tipo de procedimiento de selección y la modalidad seleccionada, resulte más adecuado considerando el objeto contractual. Tal como hemos señalado anteriormente, en esos artículos 93, 94 y 95 del reglamento también se señala específicamente en qué procedimiento de selección, por ejemplo, puede designarse un oficial de compra o un comité, o en qué procedimiento de selección puede designarse un comité o un jurado. E inclusive señala algunos procedimientos de selección que solamente pueden ser conducidos por un oficial de compra, como es la comparación de precios, por ejemplo, ¿no? O algunos procedimientos que solamente pueden ser conducidos por un jurado, como por ejemplo los procedimientos con precalificación que tienen su etapa de negociación o diálogo competitivo. Por tanto, es otro aspecto que hay que tener en cuenta las reglas establecidas en los artículos 93 y 94 y 95 del reglamento para poder definir. En caso se pueda optar por un tipo de evaluador, corresponde a la dependencia encargada de las contrataciones la elección del evaluador, para lo cual puede considerar criterios como la complejidad o envergadura de la contratación, los recursos humanos o logísticos de la entidad contratante, así como la verificación del perfil del evaluador, ¿no?, correspondiente al conocimiento técnico o experiencia en el objeto de la contratación. Los expertos, como sabemos, son profesionales que cuentan con no menos de 8 años de experiencia general y 5 años de experiencia en la especialidad correspondiente al objeto de la convocatoria, ¿no? Otra variable que se analiza en la estrategia de contratación es lo relacionado con los factores de evaluación, que tiene relación con la segunda pregunta que hemos formulado, ¿no? Sobre la base del requerimiento formulado por el área usuaria y otra información que pueda haber sido proporcionada por el área usuaria, así como de la información obtenida en la interacción con el mercado, la dependencia encargada de las contrataciones puede proponer a los evaluadores el uso de determinados factores de evaluación previstos en las bases estándar aprobadas por la DGA. No obstante, son los evaluadores quienes definen los factores de evaluación a considerar en las bases, conforme a su experiencia, pudiendo adoptar o no la propuesta de ley total o parcialmente. Por tanto, el competente para definir qué factores de evaluación, al menos los facultativos, son empleados en un determinado proceso de contratación, un determinado procedimiento de selección, son los evaluadores. La DEC en la estrategia puede proponer, pero son los evaluadores los que tienen la última palabra, ¿no? Si el evaluador participa en la definición de la estrategia de contratación, puede solicitar que en la interacción con el mercado se verifique la pertinencia de solicitar determinado factor de evaluación para validar las posibilidades de su cumplimiento por parte de los proveedores en el mercado. Otra variable que va a ser objeto de evaluación en la estrategia de contratación o de análisis en la estrategia de contratación: puntos no negociables de requerimiento durante la etapa de negociación o diálogo competitivo. Este, por ejemplo, es una variable de carácter excepcional que solamente se va a aplicar en los procedimientos de selección que tienen la subetapa de negociación o diálogo competitivo. De acuerdo con lo que dice la norma, el reglamento, porque todavía está pendiente de que se aprueben las bases estándar de estos procedimientos con precalificación, ¿no?
en general y en particular aquellos que tienen la subetapa de negociación o diálogo competitivo, se va a utilizar estos procedimientos en el caso de negociación cuando la entidad define con precisión su requerimiento, pero espera obtener mejores condiciones de ejecución. Y para ello, para tal efecto, convoca una licitación pública, por ejemplo, ¿no? Con precalificación que va a tener la etapa de negociación, porque es en esta subetapa de negociación donde va a obtener propuestas de los proveedores, de los custodios que participan en ese procedimiento para mejorar las condiciones de ejecución. En cambio, el diálogo competitivo fundamentalmente se va a utilizar, o específicamente se va a utilizar, en aquellos casos que por la complejidad, la envergadura, la especialidad de la contratación, a la entidad no le sea posible definir con precisión su requerimiento. Por tanto, la norma le faculta a convocar un procedimiento con un requerimiento preliminar, no definido totalmente. Es en el diálogo competitivo donde con la participación de los postores que participan en esa subetapa de diálogo competitivo que le va a permitir completar su requerimiento. ¿Ya? Por tanto, va a estar tanto la negociación como el diálogo competitivo fundamentalmente van a estar orientados a determinadas contrataciones de cierta envergadura, de determinada complejidad. Cuando eso ocurra, el análisis consiste en verificar la idoneidad de los puntos no negociables propuestos en el requerimiento, ¿no? Los puntos no negociables son aquellos que o bien guardan una relación intrínseca con la naturaleza del objeto contractual o cuya eliminación supondría una afectación del equilibrio económico-financiero del contrato en contra de la finalidad que éste persigue. Por ejemplo, cuando el punto a negociar es el cambio total de un servicio de vigilancia por otro de mantenimiento local, o cuando este servicio se intenta negociar la cantidad mínima de vigilantes a una cantidad en la cual ya el servicio no cumpliría su finalidad pública o ya no podría satisfacer la necesidad de la entidad contratante, ¿no? Adicionalmente, se da la posibilidad que en el análisis de esta variable, ¿no? En casos la cuantía se incremente, la dependencia encargada de las contrataciones debe coordinar con la oficina de presupuesto, la que haga a sus veces, la respectiva modificación presupuestal conforme a las disposiciones del Sistema Nacional de Presupuesto. Muy bien. La otra variable que se analiza en la estrategia de contratación es lo relacionado con las garantías y los adelantos. Como ustedes saben, en el régimen de contratación pública se mantienen los tres tipos de garantías que ya conocemos de hace muchos años atrás. La garantía de fiel cumplimiento, la garantía de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias y la garantía por adelantos, ¿no? En el tema de garantías, aparte, ahora es lo que la norma denomina, hay hasta 4 mecanismos distintos que se pueden utilizar, como son el fideicomiso, ¿no? La carta fianza financiera, el contrato seguro, la póliza de caución que nosotros conocíamos y la retención, ¿no? Por tanto, va a ser objeto de análisis en esta variable la determinación tanto de las garantías como de los mecanismos que se van a utilizar. Y para ello tiene que analizarse la norma correspondiente, los artículos tanto de la ley como del reglamento que regulan este aspecto, ¿no? Por eso dice que con relación a las garantías, el análisis de la DEC consiste en evaluar la idoneidad de las garantías propuestas por el área usuaria en el requerimiento conforme al objeto contractual, así como el cumplimiento de las condiciones previstas en la ley o en su reglamento. Con relación a los adelantos, el análisis de la DEC consiste en evaluar la entrega o negativa de entrega de adelantos propuesta en el requerimiento del área usuario, así como el porcentaje que corresponda, considerando la necesidad de financiamiento o liquidez que los proveedores requieran según la interacción con el mercado. Aquí va a ser importante, ¿no? Para el tema de los adelantos, la información que se obtenga en la interacción con el mercado. La otra variable que se va a analizar en la estrategia de contratación es la fuente de financiamiento de la contratación y actualización de la cuantía determinada en el plan anual de contrataciones. Aquí el análisis de la dependencia encargada de las contrataciones va a consistir fundamentalmente en verificar si la fuente de financiamiento consignada en el requerimiento está correcta, ¿no? Porque a veces pues, puede haber errores, ¿no? No correspondía a tales tipos de fuente de financiamiento, sino a otros, y eso tiene que corregirse, porque de lo contrario va a tener directa incidencia en la ejecución del contrato, ¿no? Con relación a la actualización de la cuantía de la contratación, debe considerarse que esta corresponde a aquella determinada en el plan anual de contrataciones, ya lo hemos mencionado anteriormente.
En ese sentido, no es obligatorio que se actualice durante la estrategia de contratación. Sin perjuicio, la DEC, de manera facultativa, puede determinar a partir de la interacción con el mercado que resulta necesario la actualización de la cuantía. Tal como hemos señalado, la interacción con el mercado tiene fundamentalmente con ver la necesidad o no de hacer algún ajuste del requerimiento. Sin perjuicio de ello, no reconoce o reconoce, ¿no?, lo que ocurre en la realidad. Entre la programación que se ha incorporado en el plan anual con la realización efectiva de la convocatoria del procedimiento de selección, que puede ser a mediados del año siguiente o a fines del año siguiente programado, puede haberse producido algún cambio en el mercado con relación al precio, fundamentalmente, y por tanto, esa información que se obtenga en el mercado puede obviamente dar lugar a que se haga el ajuste de la cuantía de la contratación. Esto es lo que ya hemos señalado anteriormente, ¿no? Como ejemplo de la actualización de la cuantía de la contratación fundamentalmente. Otra variable que tiene que ser objeto de evaluación es el análisis del consumo histórico del bien. En este caso, el análisis que va a efectuar la dependencia encargada de las contrataciones va a consistir en consultar la información de los procesos de contratación previamente realizados por la entidad contratante para verificar el consumo de bienes iguales o similares a través de las siguientes fuentes: el SEACE, la PRADICOP, la base de datos interna, expediente de contratación, etc. Si las cantidades varían significativamente respecto del consumo histórico, la dependencia encargada de la consulta al área usuaria las razones de la variación a efecto de realizar el ajuste que corresponda de ser el caso. Es importante, por consiguiente, hacer un análisis del consumo histórico del bien. ¿Para qué? Porque a veces ocurre que se llevan a cabo contrataciones que permanentemente todos los años lleva a cabo las entidades, pero resulta que tienen, ¿no? Todavía ahí en sus almacenes tienen bienes que ya no justificarían comprar como 100, sino como 50, ¿no? Porque todavía se tiene, ¿no?, bienes que no han sido utilizados o consumidos de los ejercicios anteriores y por tanto, por justamente aplicación del principio de valor por dinero, se exige la evaluación de ese aspecto de cuál es el análisis del consumo histórico del bien para tomar las medidas correspondientes. Otra variable que se analiza en la estrategia de contratación, la verificación del tipo de interacción con el mercado determinado en la segmentación de las contrataciones. Tal como señalamos anteriormente, la segmentación tiene dos efectos inmediatos. Uno, determina el alcance de la estrategia de contratación y además permite determinar qué tipo de interacción con el mercado se va a llevar a cabo, ¿no? Por tanto, el análisis de la DEP va a consistir en verificar si el nivel mínimo de interacción con el mercado determinado en la segmentación es el adecuado o resulta conveniente realizar un nivel de superior de interacción o complementario para un mejor análisis de las variables. Como señalábamos anteriormente, si una contratación ha sido determinada como rutinaria, normalmente se recomienda que sea, ¿no?, una indagación básica, pero puede resultar que del análisis que haga la dependencia encargada de las contrataciones se resulta necesaria hacer una indagación avanzada, y ya no solamente sería una indagación básica, ¿no? Para la elección de un nivel superior de interacción con el mercado se debe considerar, entre otros, uno, complejidad del objeto de la contratación; dos, necesidad de mitigar riesgos vinculados al requerimiento; y tres, la capacidad técnica de la entidad contratante. Todos estos aspectos nos va a permitir determinar, no corresponde ahí hacer una indagación básica, sino que es necesario hacer una indagación avanzada, tiene que estar sustentado, y eso es lo que tiene que sustentarse, ¿no?, en la estrategia de contra. Otra variable que se debe analizar en la estrategia de contratación, el cronograma estimado del proceso de contratación, incluyendo la fase de selección y la fase de ejecución contractual. En ese caso, la DEC va a evaluar la duración estimada de las fases de selección y de ejecución contractual, considerando la naturaleza y característica de la contratación, para generar un cronograma estimado de estas fases, considerando las etapas e hitos más importantes. Esto es importante, porque esto tiene que ver con el tema de oportunidad de la contratación, ¿no?, para que oportunamente se puedan atender las necesidades de las entidades y eso le permita cumplir efectivamente las funciones para las cuales fue creada.
¿Qué es servicio público a la población? Fundamentalmente. La finalidad de esta evaluación, por tanto, es identificar puntos críticos y adoptar medidas preventivas que garanticen una oportuna contratación con la calidad esperada. Otro aspecto, otra variable que se va a analizar es los roles y responsabilidades de los actores de la entidad contratante involucrados en la fase de selección. Aquí la DEC va a evaluar si la entidad contratante cuenta con personal con experiencia en el desarrollo de la fase de selección, objetos contractuales similares o iguales o similares, considerando la identificación del tipo de evaluador y su perfil definidos en la variable que ya hemos mencionado anteriormente. También va a identificar la necesidad de involucrar al área usuaria u otras áreas de la entidad contratante para la absolución de consultas y observaciones, certificación presupuestal, administración del contrato, emisión de conformidad, etcétera, a efecto de realizar la oportuna coordinación. Por tanto, en esta variable de la estrategia de contratación tiene que identificarse los roles y responsabilidades que corresponde a cada uno de los actores al interior de la entidad. No solo del área usuaria, no solo de la DEC, sino también de otras áreas que puedan tener alguna vinculación con la contratación. Otra variable importante, y eso es lo que es también otra de las inquietudes que permanentemente se vienen formulando, ¿no? Identificación de aquello que afecta o impulsa el objeto del proceso de contratación, lo que incluye la gestión de riesgos. En esa variable se puede analizar cualquier aspecto adicional a los previamente evaluados en la estrategia de contratación que la DEC considere pertinente en función a su experiencia y funciones. Con relación a la gestión de riesgos, al analizar esa variable, la DEC debe considerar lo siguiente, y eso es importante tener en cuenta. Más aún, sí, como esa es la inquietud que formulan muchas entidades, todavía no se ha aprobado, no se ha aprobado por la Dirección General de Abastecimientos, todavía no se ha aprobado la matriz de riesgos, que va a ser una especie de formato que va un poco a establecer los parámetros. Pero en tanto se apruebe ese formato, no significa que no puedes gestionar los riesgos, no puedes establecer una gestión de riesgos en una determinada contratación. Por eso es que debes tener en cuenta estos parámetros para esta gestión de riesgos. Uno, tener en cuenta que la gestión de riesgos es un proceso dinámico que comprende las actividades y las acciones proactivas, preventivas y transversales que realiza la entidad contratante para identificar los riesgos que enfrente la contratación de bienes, servicios y obras. Dos, se inicia con la elaboración del requerimiento. El área usuaria, al elaborar el requerimiento y establecer las responsabilidades y prestaciones para cada una de las partes, debe procurar identificar los riesgos que pueden presentarse durante el proceso de contratación, con especial énfasis en la ejecución contractual. Ello le permitirá, ¿no?, proponer adecuadamente la asignación de esos riesgos a alguna de las partes del contrato, considerando quién se encuentra en mejor condición para asumirlos y conforme al principio de valor por ejemplo. Tres, no es necesario que el área usuaria plantee la planificación de riesgos en un documento específico, lo que se conoce como la matriz de riesgos, sino que es un proceso de análisis que se plasma en el propio requerimiento al asignar determinadas responsabilidades a las partes. Al analizar esta variable, la dependencia encargada de las contrataciones puede identificar nuevos riesgos y proponer el ajuste al requerimiento en base a la información que haya obtenido. Y cuarto, en la estrategia de contratación de bienes y servicios segmentados como estratégicos, así como en la consultoría de obras y ejecución de obras avanzadas, es obligatorio que el área usuaria, en coordinación con la dependencia encargada de las contrataciones, realice la planificación integral de la gestión de riesgos, elaborando una matriz que forma parte del expediente de contratación, en la que se incluye la identificación y el análisis cualitativo y cuantitativo de los riesgos. Eso es importante tener en cuenta. Otra variable que tiene que ser objeto en este caso específico, vamos a centrarnos ya en el caso de obras y consultoría de obras, ¿no? Las otras son variables de carácter general, pero específicamente ahora vamos a circunscribirnos a variables adicionales y obligatorias para la contratación de ejecución de obras y consultoría de obras. Uno es, por ejemplo, el tipo de contrato a emplear. Como ustedes saben, la norma de la nueva Ley General de Contrataciones Públicas ha dado la posibilidad que se puedan emplear en el tema de contrato de ejecución de obras y de consultoría de obras, lo que se ha denominado los contratos no estándar a nivel internacional, ¿no? Los famosos contratos NEC, FIDI y otros similares. Por tanto, es
al momento de la estrategia de contratación que se va a definir el tipo de contrato a emplear. El análisis consiste, por tanto, en verificar el tipo de contrato que se utilizará. Esta variable solo es aplicable para las entidades contratantes habilitadas en los pilotos aprobados por la DGA para utilizar contratos estandarizados de ingeniería y construcción de uso internacional, ¿no? Por tanto, no todas las entidades van a poder utilizar esos contratos estandarizados, sino solamente aquellos que la DGA haya habilitado en los pilotos que va a aprobar en un plazo más corto. La dependencia encargada, a partir del insumo brindado por el área usuaria, verifica que el contrato estandarizado de ingeniería y construcción de uso internacional a utilizarse corresponde al del sistema de entrega elegido y que se encuentra incluido en el listado aprobado por la DGA. Asimismo, verifica que se cuente con las licencias correspondientes. No nos olvidemos que la Dirección General de Abastecimiento hace unos meses, en el mes de abril o mayo, si mal no recuerdo, aprobó un listado de qué contratos estandarizados de ingeniería y construcción de uso internacional pueden ser utilizados. No todos los contratos. No hay una relación de 6 o 7, si mal no recuerdo, ¿no? Contratos que pueden. Y por tanto, esos contratos son los que van a poder utilizarse. Pero vuelvo a reiterar, solamente van a poder utilizar esos contratos aquellas entidades contratantes que hayan sido habilitadas por la DGA. ¿Ya? Eso es importante tener en cuenta. Mientras tanto, ¿qué hacer? Simplemente utilizar los contratos sujetos estrictamente a la ley y al reglamento de contrataciones públicas. Otra variable que se utiliza en el caso de obras o consultoría de obras. La necesidad de emplear la metodología BIM. En resumen, como ustedes saben, la metodología BIM viene a ser el uso de la tecnología de la información fundamentalmente, ¿no? Para elaborar los proyectos de obras. Al analizar esta variable que forma parte del requerimiento, la dependencia encargada de las contrataciones va a solicitar al área usuaria que sustente esa propuesta considerando, uno, si al proyecto aplican los aspectos de obligatorio cumplimiento en el marco del plan de implementación y hoja de ruta de Plan BIM Perú, ¿no? Y las disposiciones del Sistema Nacional de Programación Multianual, ¿no? De inversión pública. Y de no ser así, perdón, se considere conveniente aplicar la metodología BIM considerando la naturaleza y características del proyecto, así como los recursos disponibles. Entonces, en eso va a consistir fundamentalmente el análisis de la necesidad de emplear la metodología BIM. Seguimos las variables referidas a ejecución de obras y consultoría de obras. Propuesta de incentivos por beneficios o mejoras. Esa es otra de las novedades que trae la normativa de contratación pública en la parte de ejecución contractual de obras y consultoría de obras. En este caso, el análisis va a consistir en evaluar las propuestas de incentivos por beneficios o mejoras considerados en el requerimiento del área usuaria, de conformidad con lo que está previsto específicamente en el artículo 162 del reglamento. Para ello, la dependencia encargada de las contrataciones debe verificar el sustento remitido, verificando cómo impacta y favorece el cumplimiento de la finalidad pública la inclusión de esos incentivos, ¿no? A continuación se dan algunos ejemplos de incentivos. Por ejemplo, cumplimiento anticipado de la fecha programada de culminación de prestación. Este incentivo se emplea cuando es necesario acelerar el cumplimiento de la prestación, terminación de la obra, presentación de un entregable, etcétera, debido a factores como los que se enlistan, los que deben ser sustentados por el área usuaria. ¿Qué factores, por ejemplo? Necesidad de poner a disposición de la población beneficiaria la infraestructura o edificación. El retraso en la elaboración del expediente técnico que impacta en la oportuna convocatoria del procedimiento de selección y, por ende, ¿no? En el inicio del proceso constructivo. Eso es importante hacer el análisis correspondiente, ¿no? Cuando se refiere a la propuesta de incentivos o por beneficios o mejoras. Aquí tenemos, por ejemplo, ¿no? Un ejemplo de esta variable de propuesta de incentivos por beneficios o mejoras. La situación que se plantea es si el contratista de una obra tiene un gasto general diario de 8.000 sin IGB y logra culminar la obra 30 días antes del plazo contractual, la entidad contratante le reconocerá 240.000 sin IGB independientemente de la modalidad de pago empleada, ¿no? Por tanto, ¿no? Aquí la importancia que tiene este análisis de esta variable de la propuesta de incentivos por beneficios o mejoras.
Otras variables que tienen que ver con el tema de ejecución contractual. Eh, Uno, incorporación de excelencia de estándares ambientales y de seguridad. Este incentivo premia al contratista que implementa prácticas ambientales y de seguridad que superan los estándares mínimos, considerando que las infraestructuras y edificaciones sostenibles contribuyen a mitigar el cambio climático y proteger a las generaciones futuras. Al analizar este incentivo, la DEC verifica el sustento remitido por el área usuaria para su inclusión. Otra variable, incentivo por respuesta rápida de la supervisión. Este incentivo premia el trabajo colaborativo que coadyuve a acelerar la toma de decisiones y a garantizar que el trabajo del contratista sea continuo sin demoras. Se otorga si el supervisor siempre emite pronunciamiento debidamente sustentado a la entidad contratante o al contratista en un plazo igual o menor al 50% del establecido en el contrato o el reglamento. La bonificación puede ser hasta el 3% del monto del contrato original. Al analizar este beneficio o este incentivo, la DEC verifica el sustento remitido por el área usuaria con relación al porcentaje a considerar como bonificación. Otras variables que siguen vinculados con la ejecución y consultoría de obras. Posibilidad de ejecutar la obra mediante ejecución rápida o fast track en el sistema de entrega de diseño y construcción. Tal como conocemos, el sistema de entrega de diseño y construcción es lo que nosotros antes, con las normas anteriores, conocíamos como la modalidad de ejecución contractual de concurso-oferta. Es decir, que se contrata la elaboración del expediente técnico y la ejecución de la obra a través de un solo procedimiento, ¿no? Por tanto, en ese tipo de sistema de entrega de diseño y construcción, el análisis que debe efectuar la DEC consiste en la verificación del sustento remitido por el área usuaria sobre cómo impacta y favorece el cumplimiento de la finalidad pública que la obra se ejecute mediante fast track, así como el cumplimiento de los requisitos establecidos en el reglamento para que se pueda utilizar, ¿no? Porque eso tiene que ver fundamentalmente con el tema de oportunidad y de poder entregar en forma más oportuna una obra en beneficio de la población. Como ustedes saben, normalmente, en el caso de obras, lo que se hace es primero contratar la elaboración del expediente técnico. Una vez que se ha contratado la elaboración del expediente técnico y ese ha sido aprobado, ¿no? Recién se convoca el procedimiento para la ejecución de la obra. Pero este sistema de entrega de diseño y construcción permite, ¿no? Permite contratar a través de un procedimiento, de un solo procedimiento, la elaboración del expediente y la ejecución de la obra. Y además, esta posibilidad de ejecutar la obra mediante ejecución rápida permite que mientras vas elaborando el expediente técnico, vas en forma paralela efectuando la ejecución de la obra, ¿no? A eso está referido esta posibilidad de ejecutar la obra mediante ejecución rápida o fast track. La otra variable en el tema de obras y consultoría de obras es el sustento de la disponibilidad física del terreno. En este caso, la DEC va a verificar, ¿no? El sustento del área usuaria respecto de la disponibilidad de terreno, verificando si existen restricciones legales o físicas que impidan su uso para la ejecución de la obra. ¿Ya? Otra variable vinculada con la ejecución y consultoría de obra. El plan para la obtención de licencias, autorizaciones, permisos, servidumbres y similares por parte de la entidad contratante. El análisis de la DEC va a consistir en evaluar justamente el plan para la obtención de licencias, autorizaciones, permisos, servidumbres y similares que se hubiese planteado para la obra o consultoría de obra. Para ello, la DEC verifica el sustento remitida por el área usuaria sobre el particular. En relación a ello, durante el desarrollo de la obra o consultoría de obra, es posible que se requiera gestionar diversas licencias, autorizaciones, permisos, servidumbres u otros actos administrativos previos. Entre otros, a modo referencial, se menciona los siguientes: permisos de vertimiento o uso de agua por la Autoridad Nacional del Agua, certificado de inexistencia de restos arqueológicos, por lo que se conoce como CIRA, la factibilidad de servicios públicos, como es agua, desagüe, electricidad, entre otros, que puedan verse afectadas con la ejecución de la obra, etc. Por ello, la entidad contratante debe realizar una identificación integral de los permisos requeridos para la ejecución del mismo. Una vez identificados, corresponde elaborar un plan para su obtención, siendo recomendable
que la propia entidad contratante asuma directamente esa responsabilidad, dado que el control sobre estos procesos es crítico para no afectar el desarrollo del proyecto. No obstante, en caso la entidad contratante decida delegar la gestión de estos permisos al contratista, debe previamente identificar y evaluar los riesgos asociados a dicha decisión, considerando los impactos que podrían derivarse ante posibles demoras imputables a terceros. Otra variable, en el caso de obras y consultoría de obras. Determinación del responsable de la elaboración del expediente técnico del adicional de obra. En el caso de sistema de entrega de solo construcción, puede determinarse la responsabilidad en la entidad contratante, en el contratista o en el supervisor. La DEC evaluará, ¿no?, el responsable que ha sido propuesto por el área usuaria en función a las condiciones y particularidades de cada obra, considerando su grado de innovación o su complejidad o cuantía. Asimismo, se deben considerar otros elementos como la capacidad operativa de la entidad contratante, así como los recursos presupuestales disponibles para contratar la posible elaboración del expediente técnico por el adicional de obra. Así, por ejemplo, ¿no?, de referido análisis, se podría concluir que, debido a que la entidad contratante no cuenta con el personal especializado para elaborar el expediente técnico, es conveniente que lo haga, ¿no?, el propio contratista o el supervisor. Otro elemento a tener, otra variable en la ejecución de obras y consultoría de obras. Específicamente para el caso de consultoría de obras, una estructura de costos puede ser actualizada durante la estrategia de contratación y el procedimiento de selección. El análisis de la DEC consiste en verificar que la estructura de costos incluya los costos directos, ¿no?, como son materiales, mano de obra, subcontratos, etcétera, los costos indirectos o gastos generales, como es el alquiler, servicios públicos, salarios administrativos, etcétera, y la utilidad deseada. También es importante considerar costos fijos que no varían con el volumen de trabajo y costos variables que sí van a variar. ¿No? Eso es importante tener en cuenta. Otra variable a tenerse en cuenta en el caso de obras y consultoría de obras, la metodología colaborativa que contribuyan a la optimización de procesos, sostenibilidad y eficiencia en la ejecución de obras y o consultoría de obras, ¿no?, como es el Lean Construction, BSDC y otros. El análisis que efectúe la DEC consiste fundamentalmente en evaluar el uso de estas metodologías propuestas por el área usuario. Para ello, es necesario que la entidad contratante evalúe su propia madurez institucional en la gestión de proyectos. Esta evaluación debe considerar aspectos como la existencia de procesos normalizados, capacidades técnicas, experiencia previa en el uso de metodologías y disponibilidad de plataformas tecnológicas. Si la entidad no cuenta con las condiciones necesarias, puede considerar la contratación de servicios especializados como el ASIST, ¿no?, que está regulado específicamente en los artículos 151 y 152 del reglamento. Adicionalmente, la implementación de una estructura de gestión de proyectos o una oficina de gestión de proyectos puede ser un requisito o complemento para asegurar la aplicación efectiva de estas metodologías. En caso de no contar con una estructura de gestión de proyectos, el contrato de asiste puede incluir su desarrollo como parte de los servicios. Muy bien.